Estimados beneficiarios, reciban nuestro cordial saludo. Somos los estudiantes de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote y les vamos a brindar la charla de prestación de servicio social universitario en orientación jurídica en la región de Ancash, provincia de Huaraz y distrito de Huaraz, ¿no? El tema que vamos a tratar el día de hoy es la violencia familiar. Bueno, violencia familiar. Aquí nos dice que la violencia familiar se produce cuando uno de los integrantes de la familia abusa de su autoridad, ¿no? Usa su fuerza física y su poder para maltratar físicamente, emocionalmente o sexualmente a otro de sus miembros, ¿no? Bueno, siguiendo con la exposición, la violencia familiar no se justifica, ¿no? Bajo ninguna circunstancia. Y no es sino más la expresión de abuso, ¿no? De poder y cobardía del que tiene más fuerza, ¿no? ¿Qué es el abuso familiar? Bueno, es cualquier acto, ¿no? Que implica violencia y también el uso de fuerza o también son amenazas, incluyendo cualquier retención forzosa, ¿no? Que tenga como consecuencias daños o lesiones físicas, ¿no? Y que es cometida por una persona en contra de algún miembro familiar, ¿no? Del mismo hogar o también de otra persona de otro hogar. Eh, también nos dice aquí que, ay, perdón, ahora vamos a hablar de lo que son los tipos de violencia, ¿no? Encontramos la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual. Bueno, la violencia física se refiere, ¿no? A todos aquellos actos o acciones, ¿no? Violentos que dañen la integridad física de las personas. Por lo general es un maltrato visible, ¿no? Son golpes, lesiones y la violencia psicológica se refiere a todo aquello, ¿no? Que es con palabras, ¿no? Gestos o hechos que provoca daño emocional, ¿no? Burlas, chantajes, celos, celos excesivos, ¿no? El acoso, el no dirigir la palabra al otro. Esta es una manifestación de violencia mucho más difícil, ¿no? De demostrar. En lo que es violencia psicológica, encontramos lo que son los insultos, ¿no? Están relacionados con el aspecto físico, la capacidad personal, el honor y entre otras cosas, ¿no? También aumenta su gravedad cuando se realizan delante de otras personas. Bueno, en el caso de las amenazas, eh, causan daños personales, ¿no? A nuestros seres queridos. También encontramos en lo que es la violencia psicológica, el silencio. En algunos casos no nos dirigimos la palabra, ¿no? Por varios días, o también nos mostramos indiferencia entre nosotros. También encontramos lo que es el aislamiento. Bueno, el victimario exige, ¿no? A la víctima que no visite ni sea visitada, ¿no? Le prohíbe las juntas amicales o también familiares, ¿no? La expulsión del hogar. Ya cuando las cosas están avanzadas, en oportunidades la situación se vuelve, ¿no? Insostenible y la víctima debe abandonar la vivienda. Violencia sexual. Bueno, hace referencia, ¿no? Cuando en contra de su voluntad se obliga a una persona a tener algún tipo de contacto sexual, ¿no? O cuando se le hace partícipe en actividades sexuales con las que no está de acuerdo, sin tomar en cuenta sus deseos, opiniones ni sentimientos, ¿no? La violencia sexual causa daños físicos y emocionales. Bueno, en lo que es violencia sexual, encontramos, tenemos dos formas, ¿no? Lo que es el abuso sexual
lo que es el abuso sexual y la violación. El abuso sexual se refiere, ¿no?, a las caricias, contactos, exhibiciones de genitales o exigencias, ¿no?, de satisfacción sexual al abusador en contra de la voluntad de la víctima, ¿no? Y lo que es la violación es la consumación, ¿no?, de un acto sexual genital en contra de la voluntad de la víctima también, que es un acto de extrema violación física y emocional, ¿no? Otro beneficiario más. Bueno, el acoso nos dice que es la persecución insistente, ¿no? De alguien que busca intimar o importunar, ¿no? Atentando así con su estabilidad emocional o integridad física, ¿no? De la otra persona. Bueno, acá tenemos un interrogante, ¿no? Nos dice, ¿solo las mujeres son víctimas? Eso quisiera consultarle a alguno de ustedes. ¿Qué creen ustedes? ¿Que solo las mujeres somos víctimas de acoso o violencia? Tal vez alguien quisiera participar con ese interrogante. ¿Los escucho? Bueno, no solo las mujeres somos víctimas, ¿no? De acoso o violencia. También están los varones. Ujú. Bueno, los hombres no solo son agredidos, ¿no?, por nosotros. La violencia contra el hombre es un problema social serio, ¿no? Porque aunque se habría prestado se presta para mayor atención, ¿no?, a la violencia que se ejerce contra las mujeres, sería posible también argumentar que la violencia contra los hombres en varios contextos es un problema social sustancial y digno de atención, ¿no? Mm, bueno, la violencia contra las mujeres. Encontramos lo que son los actos más frecuentes de violencia contra las mujeres, es el maltrato psicológico. mm, bueno, el maltrato físico, el maltrato psicológico pueden ser palabras ocesas o palabras hirientes, ¿no? Donde dañan nuestra dignidad y nuestra integridad. Y también encontramos lo que es el maltrato físico, la cual les va a detallar un poco más de ese tema la compañera Natalie. Y aquí por maltrato psicológico también entendemos que son amenazas, la intimación y la desvalorización, ¿no? Nos hacen sentir menos como personas y a veces llegamos a sentir hasta que somos objeto de ellos, ¿no? Tratan de ser dominantes y nos tratan de ser dominantes y a la vez nos causan inseguridad. Bueno, eso sería todo el aporte de mi parte. Le voy a dar pase a mi compañera para que siga con la explicación. Gracias. Muchas gracias, compañera. Buenas tardes con todos, estimados beneficiarios y compañeras. Bueno, me toca hablar sobre lo que es el maltrato físico. Eh, Como bien sabemos, el maltrato físico viene a ser la acción no accidental, es decir, es de manera intencional, ¿no? De algún adulto que provoca daño físico, lesiona intencionalmente el cuerpo de otra persona. Puede ser con bofetadas, mordeduras, empujones, el hecho de patear, entre otros, ¿no? También tenemos lo que es el maltrato sexual, que viene a ser todo acto de naturaleza sexual que es forzado u obligado a realizar contra la voluntad de la otra persona, ¿no? Mediante
el uso de la fuerza física, la intimidación, lo que es también la humillación, entre otros. Genera la ventaja de una persona sobre la otra. Siguiente diapositiva, por favor, compañera. Tenemos ahora lo que es el impacto de la violencia, ¿no? Como parte de las consecuencias. Bueno, la violencia puede causar mucho más que solo daño físico. Por ejemplo, tenemos lo que es la depresión, la ansiedad, los trastornos de alimentación, también trastornos de salud mental. Todo esto en una etapa inicial, ¿no? Y ya cuando digamos, la violencia es constante y de magnitudes mayores, puede, pues, suceder lo que es el homicidio, ¿no? En este caso, eh, es provocado por el agresor, ¿no? El agresor pone fin a la vida de la víctima, por decirlo de una forma. También tenemos el suicidio, ¿no? Cuando la víctima no resiste más y, digamos, no ha tenido quizás el suficiente apoyo o soporte y decide, ¿no? Tomar esa decisión de quitarse la vida. También tenemos lo que es la mortalidad materna. Bueno, también se ha visto casos en los que mujeres embarazadas han sido pues golpeadas brutalmente, ¿no? Por sus parejas, la mayoría de ocasiones, ¿no? Y a causa de ello, pues, de los golpes, han sufrido lo que es la muerte. También se da muchas veces en el caso del niño que llevan dentro, ¿no? También tenemos lo que es el hecho de el VIH y SIDA, es decir, a raíz de tener este tipo de contagio a causa de este abuso, a través, a raíz de haber tenido este abuso, muchas veces son contagiados, ¿no? Con estas enfermedades de transmisión sexual. Siguiente diapositiva, compañera. ¿Cómo percibir si un niño es maltratado? Casi siempre podemos notar el maltrato de un menor a través de indicadores tanto físicos, también como conductas poco usuales y cambios emocionales, ¿no? Por ejemplo, tenemos lo que es la falta de higiene, dejadez en el cuidado del menor, también marcas, moretones que indican el maltrato, trastornos alimentarios. En algunos casos se vuelven muy introvertidos o callados, o en otros son exageradamente extrovertidos, ¿no? Una forma, siguiente diapositiva, por favor, compañera. Una forma de notar también el abuso, eh, perdón, a ver, indicadores de conducta. Tenemos acá, como ya lo hemos mencionado también, ¿no? Ausencias reiteradas a clases, el bajo rendimiento escolar, esto es en razón a los niños, ¿no? Depresión constante, conductas autoagresivas, agresividad y violencia con los compañeros, especialmente con los más pequeños, ¿no? O en algunas ocasiones docilidad excesiva, actitud evasiva o están a la defensiva también frente a los adultos. Siguiente diapositiva, por favor. Consecuencias de la violencia. Bueno, también parte de las consecuencias por violencia familiar es que presentan autoestima baja, a nivel corporal son más susceptibles de contraer enfermedades, el rendimiento, dependiendo sea del caso, ¿no? Si es el caso de los escolares, pues baja, ¿no? Lo que es en lo que son sus materias y si es una persona adulta, su rendimiento pues en el trabajo no es el mismo, siempre es mucho más bajo, ¿no? Siguiente diapositiva, compañera. Consecuencias mortales. A nivel físico, bueno, se puede ver lo que son las lesiones, los daños funcionales, en algunas ocasiones produce discapacidades, también tienen síntomas físicos, eh, ¿no? Podemos ver lo que son los golpes de producto de la agresión. También tiene lo que es la obesidad grave, ¿no? Esto más que nada ocurre ya como un síntoma de, digamos, a nivel psicológico, ¿no? Nos descuidamos totalmente, por decirlo de una forma. Salud mental, dice, tienen lo que es el estrés postraumático, desarrollan lo que son fobias, depresión, ansiedad, trastornos
de pánico, autoestima baja, abuso de sustancias, entre otros, ¿no? Y lo que son trastornos crónicos, bueno, presentan lo que es el síndrome de dolor crónico, que es constante, ¿no? Es constante. El síndrome de intestino irritable, también lo que son los trastornos gastrointestinales. Siguiente diapositiva, por favor. Características de los maltratadores. Bueno, estas personas son agresivas, ¿no? Y quieren siempre imponerse sobre otras a través de generar miedo, vergüenza o culpa. Casi siempre, pues, los maltratadores han sido también maltratados en su niñez, ¿no? Como características tenemos, pues, tienen baja autoestima, aunque no lo parezca, no controlan sus impulsos, fueron víctimas de un maltrato en su niñez, no saben expresar su afecto, no expresan el afecto y son conformistas. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí tenemos lo que es el ciclo de la violencia, ¿no? Este ciclo viene a ser las fases en las que se va desarrollando la violencia, la cual es repetitiva. Bueno, como primera fase tenemos lo que es la fase de tensión, eh, donde acá se va acumulando la tensión, ¿no? Puede ser por pequeñas discusiones, incompatibilidades, ciertas rencillas. La segunda fase viene a ser la fase de agresión. Es aquí donde estalla el problema, ¿no? Donde sucede la agresión, por decirlo de alguna forma. Y bueno, como tercera fase tenemos el arrepentimiento. Luego de que ha sucedido ya la agresión, ¿no? El maltrato hacia la otra persona, pues el agresor siempre suele disculparse, pero haciéndole notar a la víctima que ella es la culpable, o bueno, puede ser también él, ¿no? Es el culpable de esa actitud que él ha tenido contra él o contra ella. No, casi siempre las disculpas son, pero condicionadas, por decirlo de una manera. Siguiente diapositiva, por favor, compañera. Aquí también podemos ver cómo nos detalla un poco más lo que es el ciclo de la violencia. Se puede notar que para que exista este ciclo es necesario que existan dos personas, ¿no? Que tengan codependencia una de la otra, tanto el maltratador como la persona maltratada o la víctima. Luego de ello sucede lo que es el acontecimiento problemático, es donde, digamos, la víctima hace algo como que se percibe indeseable por el abusador, que no es así, pero bueno, es como una excusa que se le da al agresor para que explote, ¿no? Explote de manera fuerte y se da lo que es la furia primitiva. Es aquí donde se produce pues el ataque, ¿no? Puede ser con puñetazos, patadas, mordiscos, empujones, muchas veces hasta utilizan armas o utensilios punzocortantes, ¿no? Y al final, pues viene la fase del arrepentimiento, en la que, como ya se dijo también, el agresor suele pedir disculpas y, bueno, decir, ¿no? Que la víctima fue la causante de esa agresión, él o ella provocó esa actitud o esa reacción tan primitiva en el agresor. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí una vez más podemos ver lo que es el ciclo de la violencia, ¿no? Al inicio tenemos la acumulación de la tensión, donde se empieza, pues, ¿no? Con pequeñas burlas o quizás sobre cosas que hace o no hace muy bien la víctima, ¿no? La cual se usa de excusa para que luego se produzca esta reacción violenta, ¿no? En donde se produce lo que es la agresión. Luego de ello, pues tenemos la fase de luna de miel, también llamada, ¿no? En la fase de arrepentimiento, donde el agresor tiende a pedir disculpas, pero siempre pues culpando a la víctima, ¿no? Que fue la causante de dicha actitud, de dicha reacción. Siguiente diapositiva, compañera. Bien, por mi parte sería todo. Muchas gracias. Doy pase a mi compañera.
Buenas tardes, siguiendo con la exposición, vamos a ver acerca de este tema tan recurrente, es sobre la violencia familiar, ¿no? Que se refleja en nuestra sociedad peruana. Mitos y realidades. La violencia familiar se da solo en familias sin dinero ni educación. Bueno, es un mito, porque la familia, este tipo de situaciones se da en cualquier momento, no es vamos a decir, un adjetivo de las familias de bajos recursos. El amor todo lo puede, ¿no? Cuando queremos justificar actos de violencia, ponemos al amor para resolver situaciones de violencia familiar que requieren ayuda de profesionales especializados en esta temática. Podríamos decir los psicólogos, terapias de pareja, qué sé yo, ¿no? Entonces, no justifiquemos pues un valor con un acto de violencia. Lo que ocurre en la familia en forma parte de la vida privada y no hay que meterse. Bueno, esto no es vulnerar la intimidad de las personas, ni mucho menos eh, de una familia, sino cualquier vulneración a la integridad humana viola los derechos humanos que son universales y tal como dice la Constitución Política del Perú, en derechos fundamentales, bueno, creo que es necesario, si uno es testigo de este tipo de actos, dar parte a las autoridades, porque no es dable que mm, bajo esta premisa de decir no me meto porque no es mi familia, permitamos actos de violencia que pueden desencadenar en desenlaces fatídicos como es el feminicidio, parricidio o infanticidio. Siguiente diapositiva. Ella o él provoca. No existe justificación, creo, para la violencia eh, ante una actitud de provocación o de lo que nosotros podríamos decir, bueno, me provocó, por eso yo actué, yo reaccioné. Es una justificación. Si la mujer se queda es porque le gusta, ¿no? Muchas veces decimos eso frente a una situación que lo tomamos ya como parte de la vida diaria, de observar noticias de este tipo, ¿no? De violencia, tortura, castigos, sometimientos, humillaciones, etcétera, ¿no? Entonces, eso de si la mujer se queda es porque le gusta, no. Muchas veces es por desconocimiento y porque no tiene una autoestima ni una seguridad, ¿no? De lo que va a hacer. ¿El consumo del alcohol es la causa de las conductas violentas? No. El consumo del alcohol puede favorecer la emergencia de las conductas violentas, pero no exactamente la causa. Se podría decir que el alcohol puede ser una consecuencia de la violencia, pero no es una causa. Siguiente diapositiva. Tipificación de la violencia familiar dentro de lo que es el Código Penal peruano. Ya vamos a ver cómo podemos reaccionar ante situaciones de violencia si observamos o si somos parte de este mal, pues que va creciendo de poco en poco y bueno, pues estamos justificando. Lo encontramos en el Código Penal, en el capítulo 3, el título primero, en lo que son lesiones que abarcan lesiones contra el cuerpo, la vida y la salud. Estos artículos van del 121 al 126, lo cual vamos a dilucidar. Siguiente diapositiva. Violencia física y psicológica, en el artículo 121 establece que se cause lesiones físicas, físicos o psicológicas, el cónyuge, conviviente o ascendiente o descendiente,
de cualquier miembro de la familia será sancionado con una pena privativa de la libertad no menor de 1 año ni mayor de 4. Lo que es se refiere a lo que es violencia familiar, entiéndanlo bien de qué manera se va a manifestar y cómo la ley lo tipifica. A veces nosotros observamos ciertos hechos y no lo tipificamos como tal. Cuando se habla de lesiones, tenemos lesiones leves y graves. Entre las lesiones graves, que eminentemente van a determinar una pena privativa, tenemos, en primer lugar, a las que ponen, las que ponen en peligro inminente la vida de la víctima. En este caso, pues, puede ser una golpiza, eh, le ha puesto, pues, lo que mayormente ocurre, ¿no? Hechos que no son sustentados debidamente y que le pueden generar, pues, hematomas internos, hemorragias internas y ponen en riesgo la vida de la víctima. Las que mutilan un miembro u órgano principal del cuerpo o lo hacen impropio para su función. Causan a una persona incapacidad para el trabajo, invalidez, anomalía psíquica permanente o la desfiguración, pues, de manera grave y permanente. Y esto lo hemos podido observar muchas veces, ¿no? Algunos ya lo toman como en lo que lo tipifican como feminicidio. Vamos viendo esto de acá, cuando te procuran una incapacidad física permanente para poder trabajar, puede ser la parte motora o en la parte de las extremidades superiores. La psicológica, bueno, pues cuando le causan pues algún trauma que no va a poder superar. Tres, las que infieren cualquier otro daño a la integridad corporal o a la salud. La física o mental de una persona que requiera 20 o más días de asistencia o descanso médico, que eso termina el médico legista. Siguiente diapositiva, por favor, compañera. Los afectados, la afectación psicológica generada como consecuencia de la gente que obliga a otra a presenciar cualquier modalidad de homicidio doloso, lesión dolosa o violación sexual o pudiendo evitar esta situación, no lo hubiera hecho, ¿no? Pues veamos que obliguen, por ser a un niño, a observar este tipo de situaciones, o se ve obligado a observar este tipo de situaciones, bueno, también tiene una sanción, tiene una pena. Siguiente diapositiva. El artículo 122, en el literal B, nos dice agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar en el que de cualquier modo se cause lesiones corporales que requieran menos de 10 días de asistencia o descanso médico según la prescripción facultativa quien la va a dar el médico legista, o algún tipo de afectación psicológica, cognitiva y conductual que no califique como daño psíquico a una mujer por su condición de tal, o integrantes del grupo familiar en cualquiera de los contextos previstos en el primer párrafo del artículo 108b, será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 3 años. Una inhabilitación conforme al numeral 5 y 11 del artículo 36 del presente código, y los artículos 75 y 77 del Código del Niño y Adolescente según corresponda, ¿no? Estas agresiones que van a realizar dentro de la familia tienen sanciones, o sea, sanciones penales, o sea, pena privativa de su libertad, según el contexto, la magnitud de la agresión que hayan tenido, ¿ya? Continuemos en la siguiente diapositiva. La pena no sería menor de 2 ni mayor de 3 años cuando el supuesto del primer párrafo se presenten los siguientes agravantes. 1. Si utilizase cualquier tipo de arma, objeto, complemento o instrumento que ponga en riesgo la vida de la víctima.
¿ya? Dos, el hecho que se comete con ensañamiento o alevosía, es decir, premeditadamente, con felonía, como quien dice, pues, cuando una persona está determinada a agredir a otra persona, ¿no? La víctima se encuentra en estado de gestación, ¿ya? La víctima es menor de edad, adulta o mayor, o tiene discapacidad, o si padeciera de enfermedad en estado terminal, y el agente se aprovecha de dicha condición, ¿no? Aprovecharse de un menor de edad, de una adulta mayor, de una persona con discapacidad, de una persona que tal vez está postrada en cama con una enfermedad terminal, eso lo agrava más. 5, si tiene una agresión, si en la agresión participan dos o más personas, ¿no? Dos personas agrediendo a una persona, pues se considera también pues un agravante. Si se contravienen, se contravinieron a una medida de protección emitida por la autoridad competente. Es decir, la prefectura pues da orden de alejamiento, protección, etcétera. Y algunas personas pues omiten esto, pese a que hay una orden que no se acerquen, van y siguen cometiendo este hecho de agresión, ¿ya? Es un agravante también. Si los actos que se realizan en presencia de cualquier niña, niño o adolescente. Siguiente diapositiva. El maltrato habitual, bueno, se considera delito o maltrato habitual al que se ejerza sobre el cónyuge, conviviente, cualquier miembro de la familia, causándole sufrimiento físico o psicológico. La pena privativa de libertad puede ser no menor de 3 ni mayor de 6 años. Las lesiones pretensionales, o sea, la que se pretende es con resultado fortuito. Cuando la gente produzca un resultado grave que no quiso causar ni pudo prever, la pena será disminuida prudencialmente hasta que corresponda a la lesión que quiso inferir. ¿Ya? O sea, como se dice, pues, podríamos llamarlo en un término coloquial, no quería eso, pero como dicen algunos, se le fue la mano, ¿no? La empujó y esta persona cayó pues sobre un objeto contundente y tuvo que ser trasladada pues o trasladado a un centro hospitalario, y en sí pues tal vez era el agredirle o darle un empujón o propinarle un golpe, pero pues fue más allá, ¿no? Que puso en riesgo la vida de la víctima. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, compañera. Artículo 124, lesiones culposas. El que por culpa o causa a otro un daño en el cuerpo o en la salud será reprimido en acción privativa con pena privativa de libertad no mayor de 1 año y con 60 a 120 días de multa. La pena será privativa de libertad, no será menor de 1 ni mayor de 2 años. Lo que dijimos, una multa pues de 120 días. Si la lesión es grave, de conformidad a los presupuestos establecidos en el artículo 121, pues se aplicarán las penas de privación a la libertad. Siguiente diapositiva. El cosa, pues, no es preventiva, pues. Lesiones, al daños al concebido. Dijimos que también ahí cuando es a una mujer gestante, si hay un daño al concebido a causa de un acto de violencia, esta será reprimida con una libertad no menor de 1 año ni mayor de 3. ¿Ya? Un daño concebido. En el 124, el daño psíquico y la afectación psicológica y cognitiva conductual en el nivel del daño psíquico es determinado a través de un examen pericial o cualquier medio idóneo con las siguientes equivalencias. Siguiente diapositiva para poner las equivalencias. A falta de lesiones leves, nivel leve de daño físico. Lesiones leves, nivel moderado de daño psicológico en esta parte, ¿no? Lesiones graves, nivel
muy grave de daño psicológico. La afectación psicológico, cognitivo, conductual puede ser determinada a través de un examen pericial o cualquier otro elemento probatorio objetivo similar al que sea emitido por entidades públicas o privadas especializadas en la materia sin someterse a la equivalencia del daño psíquico. No creo que el daño psíquico es el más, el más, el más visible en este tipo de casos de violencia familiar. Sigamos con la siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Es importante señalar que la violencia familiar es un delito que perseguible de oficio, es decir, la acción penal puede ser iniciada por el propio Ministerio Público sin necesidad de una denuncia previa de la víctima. Además, se promueve la adopción de medidas de protección de seguridad para garantizar la integridad de la víctima, así como el acceso a los servicios de apoyo y rehabilitación. Por eso tenemos el MINDES, que es de la población vulnerable, ¿no? Y hay que tener en cuenta eso, estimados beneficiarios, que si uno observa este tipo de situaciones de violencia, pues sí no seamos cómplices, ¿no? De la violencia familiar. Hay números que dan calidad de anonimato para que puedan participar las personas, para que puedan, bueno, ¿no? El Ministerio Público se haga presente. Sabemos muy bien que solamente en caso de flagrante delito, como sería el caso de una agresión, la policía puede ingresar al domicilio dentro de los derechos fundamentales, ¿no? En este caso, pues si es que hay un acto de violencia, sí pueden ingresar. Esto es todo. Creo, siguiente diapositiva, compañera. El grupo, a nombre del grupo, agradece su participación eh, por esta disertación. Si tuvieran alguna duda, por favor, nos harían llegar. Gracias. Estimados beneficiarios, espero que haya sido de gran ayuda el aporte que hemos dado. Y como mencionó la compañera, si tienen alguna duda, tal vez. Muy buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí, Sí. Bueno, agradecer más que todo la exposición de un tema tan interesante y tan evidente a la fecha. Por mi parte, en todo caso, no hay preguntas, solamente agradecimiento a la forma y modo de cómo se ha expuesto este tema. Ya, muchas gracias. gracias a usted, Luis. Bueno, se agradece a todos los beneficiarios por la deferencia de su tiempo y esperemos que haya sido de gran ayuda para el conocimiento de un tema tan común y que no se nos haga costumbre, como dicen, ¿no? El ver actos de violencia y tomarlos con naturalidad, sabiendo que tiene un procedimiento legal. Muchísimas gracias.
Bueno, queridos beneficiarios, queremos agradecer su tiempo y como ya mencionó la compañera, espero que este aporte les haya servido de gran ayuda. Y bueno, me despido con todos ustedes, deseándoles un bonito día y gracias por la atención prestada. Hasta pronto. Muchas gracias, compañeras. Muchas gracias, estimados beneficiarios. Espero el tema haya sido de su agrado. Gracias por su participación.